es un programa que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A continuación, los especialistas. Horario todo usuario. Los especialistas, programa mixto informativo y de opinión con elementos de lenguaje, salud, sexo tipo A, que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres o representantes. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a nuestro programa donde cada semana, lunes a lunes, les llevamos a ustedes información relevante en voces calificadas, nuestros invitados, los especialistas. Un gusto como siempre poder acompañarles. Siempre han existido manifestaciones dignas de ser consideradas artísticas y artistas a quienes las crean, quienes las inventan. Sin duda, estas personas están relacionadas de manera directa con las artes plásticas, que se describen como manifestaciones del ser humano que materializan una representación de la realidad, una visión imaginaria, haciendo uso pues de la pintura, la escultura, la arquitectura, entre otras, y bueno, lógicamente el uso de materiales y de técnicas muy particulares para cada manifestación. Hoy voy a conversar con un artista plástico. Se trata de Leonardo Adolfo del Moral. Él es licenciado en Educación, mención Artes Plásticas, a propósito de haberse celebrado recientemente pues, el Día del Artista Plástico. Para mí es un placer presentarles a mi especialista de hoy, Leonardo del Moral. Un placer, Leonardo, tenerlo acá en Los Especialistas. Ay, muchísimas gracias por el programa. Sí, un gusto volver acá a estos espacios de los especialistas. Bueno, usted ha venido realizando unos trabajos bien interesantes, Leonardo, específicamente pues la escultura y un dibujo extraformato. Sería interesante conocer de qué se trata. Sí, digamos que en el ámbito de las artes plásticas se me conoce básicamente por la escultura, ¿no? Bien, digamos que es el fuerte de lo que es esa representación en mi trabajo. Más sin embargo, he desarrollado de manera, se quiere, paralela el dibujo, ¿no? Y una de las manifestaciones del dibujo que he desarrollado recientemente, le he colocado el nombre de dibujo extraformato, ¿no? Porque es una mezcla de el dibujo tradicional, que conocemos que está en esas dos dimensiones, pero logra salir del espacio, rompe el espacio y se convierte en tercera dimensión. Entonces digamos que de ahí el nombre, ¿no? Del nombre de dibujo extraformato. Ahora, ¿se puede hablar de una función específica de la escultura? Bueno, la función de la escultura, al igual que de la pintura, de la poesía, de la música, no es otra cosa que generar una reacción, una emoción, ¿no? Eso es lo que fundamenta el oficio del artista. Es crear en el espectador ya sea emoción, ya sea admiración, ya sea reconocimiento de cierta y determinada obra, ya sea, digamos, una cultura determinada, ¿no? Entonces digamos que todos esos elementos son los que hacen que este oficio sea no solamente el de artista plástico, ¿no? Todas las manifestaciones culturales. Claro. Ese es su quehacer. Claro, ahora fíjese, sus figuras se dice que están relacionadas con el mundo de la caricatura.
caricatura, ¿no? Y con la imagen periodística. ¿Por qué también se dice que imprime un toque de hiperrealismo a sus trabajos, a estas figuras que usted realiza? Sí, el término hiperrealista, digamos, se refiere a mi trabajo exclusivamente a lo que yo trato de plasmar, más que todo en mis personajes, ¿no? En esos personajes, esas figuras humanas que yo trato de representar allí. Y lo que trato en eso, para que llegue a ser, para que sea considerado hiperrealista, ¿no? Es que capture la esencia de la persona, del personaje, de la personalidad que en ese momento estoy yo esculpiendo. Entonces, se llama hiperrealista es por eso, porque más allá de que llegan a ser rasgos que imiten, ¿verdad?, a ese personaje, no lo son. Entonces, se llama hiperrealista porque hay una expresión en ese personaje, en esa pieza, que lleva al espectador a reconocer y a identificar rápidamente a ese personaje. Tenemos que hacer una primera pausa, Leonardo, pero al regreso vamos a hablar justamente de cómo logra usted realizar este trabajo, ¿no? Cómo logra captar en un momento determinado una emoción de cualquier personaje. Hacemos nuestra primera pausa, ya volvemos con los especialistas. Ya regresa los especialistas. Publicidad. Funeraria La Maracay, una mano amiga en momentos difíciles. Ubicados en Independencia, Guama, San Pablo, Chivacoa, Nirgua y Aroa. Próximamente en Cocorote y Sabana de Parra. Un equipo de trabajo a su disposición. Funeraria La Maracay, una mano amiga en momentos difíciles. Con el amanecer, nada como un desayuno perfecto. Y todo para ello lo encuentras en Lácteos El Romano. La charcutería más variada de la ciudad y de las mejores marcas. Precios especiales para mayoristas, cooperativas y revendedores. Y en ocasiones especiales, reuniones y eventos, todo lo encuentras en Lácteos El Romano. Con la mejor atención y excelente servicio, aceptamos cesta ticket y tarjetas de débito. Recuerda, Lácteos El Romano en la Quinta Avenida entre calles 10 y 11, Independencia. Qué buen juego, ¿no? Sí. Mamá, ¿por qué no te has puesto el collar que te regalé el Día de la Madre? Mira, Bello, hablando de eso. Te compré las tortas Riffel que tanto te... Cuando quieras cambiar el tema, hazlo con Riffel. Riffel siempre te provoca. Papelería de Sister Paper, un Oscar al mejor papel. Con su amplia gama en útiles escolares y artículos de oficina. En el Centro Comercial Norbert Locales 8 y 9, fotocopias, impresiones, variedad de trámites administrativos y servicios contables. Papelería de Sister Paper, un Oscar al mejor papel. Entre risas, baile y mucho encanto, te regalamos la mejor televisión. Somos Yaracuyana de verdad.
Estamos ya de regreso con los especialistas, hoy conversando con Leonardo del Moral, licenciado en Educación, mención Artes Plásticas. Él prefiere que le digamos artista plástico, Sí. por todo lo que comporta pues justamente esta rama, ¿no?, de las artes plásticas. Ahora, y estamos nosotros conversando acerca de su trabajo, de lo que él denomina hiperrealismo, y hay quienes también dicen que su trabajo, Leonardo, trasciende al personaje representado, que cada imagen muestra, más allá de lo figurativo, rasgos psicológicos. ¿Cómo logra usted eso, que ya lo mencionaba en el bloque anterior, destacar esos detalles minuciosos que traspasan, pues digamos, lo puramente físico? ¿Cómo logra, no? Es una técnica, pienso, bastante compleja porque, o sea, poder interpretar una emoción en un momento determinado de uno de sus personajes, Sí. caramba, hay que ser muy observador. ¿Cómo lo logra? Sí, bueno, muchas gracias porque es una pregunta muy interesante, ¿no? Realmente es de las cosas que más me emociona en mi trabajo porque trato de representar no el personaje para que sea identificado, ¿verdad? Sino que justamente busco los rasgos. Cada uno de nosotros como individuo, así como la huella digital, nuestros rasgos son muy característicos y de hecho trascienden a las familias, por supuesto. Sus rasgos vienen de sus familiares y eso se ve reflejado en usted de alguna manera, en mí, en todas las personas. Entonces, yo lo que trato es de conectar, ¿verdad? En la investigación previa que yo hago a la hora de emprender un proyecto con una escultura, con una pieza, un personaje en particular, y eso me lleva a un poco indagar en ese aspecto psicológico, en lo que uno empieza a descubrir en esa investigación de lo que es ese personaje, de cómo vivió la época. En ese momento, cómo se vivía, cómo eran sus relaciones. Entonces, toda esa información al final se condensa en esa pieza, básicamente en los rasgos, y sobre todo en los rasgos faciales. Ahora, no necesariamente entonces usted debe conocer el personaje, digamos, de tú a tú, así como estamos nosotros conversando en este momento. No es necesario porque, digamos, para conocer, hay personajes de los que yo he realizado que por supuesto ya no están en este plano. Entonces, bueno, hay otras formas de conocerlo, y una de las formas de conocerlo, bueno, es mediante la investigación, ¿no? La documentación que revierte todo ese trabajo en relación a ese personaje. Casi que uno es un cronista gráfico. Un cronista gráfico. La parte visual, ¿no? Sí, porque hay que empaparse tanto del personaje que uno no termina concluyendo, ¿no? Muchas cosas en todo lo que él engloba. Claro, y bueno, haciendo pues una interpretación, ¿no?, de toda esa investigación que se hace. Sí. ¿Qué materiales usa Leonardo para hacer estos trabajos? Bueno, son diversos. Bueno, el primer material, como le comentaba, la plastilina, ¿no? Yo comienzo, creo que todos hemos tenido el contacto con la plastilina. Es el material, digamos, más bondadoso a la hora de uno comenzar a emprender en escultura. ¿Por qué? Porque, bueno, desde niño lo conocemos, entonces no nos atemoriza, ¿verdad? Sentimos confianza con ese tipo de materiales, entonces, bueno, eso nos lleva a tener esa confianza. Y bueno, pasando por la arcilla, hay una masa que se llama masa epóxica, que es una masa que se endurece, incluso más que uno hornear una pieza en arcilla. Lo que sí no he experimentado aún es hacer vaciados en bronce y esas cosas, pero en función de lo que son los materiales que tienen que ver con la tierra, esos, o con procesos, digamos, más manuales, esos son los materiales.
Conversábamos también fuera de cámara que su fuerte es la escultura, pero ha experimentado también con la pintura, con el dibujo. Sí, sí, realmente. De hecho, en mi comienzo es con el dibujo. Comienzo dibujando. Del dibujo paso a la caricatura. Me gustaban mucho las Manchetas, Zapata, los más conocidos en aquel entonces, que me inspiraron. Y eso me llevó, una cosa me llevó a otra, ¿no? Del dibujo quise como experimentar. Entonces, en un momento retomo, digo, ¿por qué no retomar la plastilina? Digamos que fueron mis comienzos. Intenté representar entonces aquellas cosas que dibujaba, que en aquel momento tenían muchos rasgos de caricatura. Bueno, empecé a traducirlos a la tercera dimensión, y es cuando empiezo entonces a trabajar la escultura, y por la escultura hoy en día me conocen. Claro, como escultor. ¿Y su Sí. fuente de inspiración, Leonardo? Bueno, mi fuente de inspiración tiene que ver con la admiración a muchos de los personajes que yo realizo. El análisis de vidas, digamos, de vidas ejemplares, de vidas interesantes, ¿verdad? Me llevan a conectarme, digamos, a conectar mi musa, ¿no? con esa búsqueda. Y esa sería la inspiración. Es todo un trabajo de investigación, de documentación, sin duda, Sí, para poder plasmar y evidentemente. captar, pues, lo que comentábamos hace unos minutos, esas emociones, o sea, ver más allá de lo puramente físico. Exacto. Estamos nosotros conversando con Leonardo del Moral, licenciado en Educación, mención Artes Plásticas, y bueno, en relación a su trabajo como escultor, y también, bueno, con lo que él plasma en su trabajo, repito, el hiperrealismo, que es una técnica bien interesante. Hacemos una nueva pausa, ya regresamos con los especialistas. Ya regresa Los Especialistas. Publicidad. El grupo de empresas Pino, con el Hotel Campobello, bellas y amplias habitaciones, con todos los servicios, total privacidad y seguridad. Granja Campobello, ahí mismo, al final del Hotel Campobello, con espectaculares áreas verdes, árboles frutales, para que disfrute con tu familia de la naturaleza. Carretera Panamericana, vía Marín, a 5 minutos de San Felipe. Y Hotel El Castillo, con habitaciones a tu gusto, full equipo y excelente atención para su mayor comodidad. En la Quinta Avenida, esquina calle 28, el grupo de empresas Pino. Multiservicios Orlicars, la solución para tu vehículo en aire acondicionado. Todo en refrigeración para autos y camiones. Venta, reparación e instalación de compresores. Mantenimiento, venta de repuestos. Multiservicios Orlicar. Contamos con el mejor equipo humano. Estamos ubicados en Sumuco, en la avenida 9, esquina calle 5. Solución rápida. Multiservicios Orlicars. Cabot Spa, centro estético en busca de tu cuerpo perfecto, te da la más cordial bienvenida con su amplia variedad de servicios, masajes y drenajes, carboxiterapia, cavitación, ultrasonido, radiofrecuencia, limpieza facial, sauna, jacuzzi y la consulta de la nutricionista Nelis Lobo. Cabot Spa, centro estético en busca de tu cuerpo perfecto. ¿Ya le dijiste a mis papás que sacaste 0,5 en el examen de matemática? Mira, las buenas rifas. Aquí siempre me quitas. Toma. Cuando quieras cambiar el tema, hazlo con Riffel.
Rivel siempre te provoca. Estás viendo Los Especialistas. Ya de regreso con los especialistas, hoy conversando con Leonardo del Moral, él es artista plástico y bueno, hemos conversado acerca de cómo ha sido su trayectoria, cuál es su fuerte, la escultura, de los trabajos que ha realizado y hemos visto también en pantalla algunos de los trabajos realizados por Leonardo del Moral. Y es un audiovisual, Leonardo, que realizó Emiliano Barreto, a quien queremos pues agradecerle también habernos facilitado estas imágenes para poder mostrar el trabajo de nuestro especialista de hoy, de Leonardo del Moral. Bueno, usted ha participado en varias exposiciones, tanto colectivas como individuales. Mejor dicho, ¿cómo es la reacción del espectador cuando observan estas figuras que no llegan a ser caricaturas? Correcto. Sí, no, hasta los momentos, bueno, las reacciones han sido de agrado, de asombro, ¿no? De reconocer al personaje, que eso en ese momento, digamos que uno como artista se da por satisfecho, ¿no? Cuando uno somete la pieza, porque claro, yo puedo realizar, por ejemplo, la pieza de Maestro Soto, y para mí, por supuesto, yo estoy convencido de que realicé lo mejor que pude con la pieza, pero el espectador es el que viene a darle a uno la confirmación de que uno lo hizo bien, que logró el objetivo cuando lo reconoce sin que uno tenga que identificar el personaje. Y eso, digamos, que es de las cosas que más satisface, ¿no? En lo que es mi trabajo. Sí, de verdad que la reacción siempre son sobre todo de asombro, ¿no? a las piezas que realizo. Claro, bueno, y cuénteme cómo fue esa experiencia, ya que mencionó al maestro Soto, cómo fue esa experiencia cuando interactuó con él, cuando pudo entregarle esa imagen a él, y también la experiencia con Pedro León Zapata. Sí, bueno, son de mis dos experiencias inolvidables. Claro. Bueno, son dos grandes maestros de la plástica y bueno, tuve creo que la dicha, ¿no? de poder conocerlo sin haberlo de alguna manera, no lo tenía previsto, ¿no? Pero bueno, como esas cosas que se dan en la vida, en una oportunidad entregan un reconocimiento al maestro Soto aquí en el estado. Y bueno, en aquel momento el director del museo, el señor Rafael Principal, al cual le envío un saludo, me llama para decirme que bueno, que viene el maestro Soto y que se le va a hacer entrega de la pieza que yo realicé, ¿no? de la estampa de él. Que bueno, por supuesto yo no me niego, porque digamos que Soto es una de las inspiraciones, uno de los motivadores a que yo desarrollara lo que es mi carrera, ¿no? Lo que es mi profesión. Entonces, bueno, me imagino una emoción muy grande. Sí, por supuesto. Claro. Él me invita, en aquel entonces se hace algo bien íntimo, porque el maestro Soto estaba ya delicado de salud, no podía estar ante tantas personas, y bueno, mi sorpresa es que cuando están haciendo el acto, me llaman para que yo mismo le entregue la pieza. Entonces, bueno, eso fue un momento que quedó plasmado, claro, incluso en fotografía, donde, bueno, intercambié y pude ver en el maestro Soto esa misma admiración por la pieza, ¿no? Ver cómo se refleja el niño en cada uno de los espectadores, es eso, es esa la... Bien interesante. Sí. Ahora, bueno, ya nos quedan pocos minutos, Leonardo, pero ¿qué le sugieres
aquellas personas que desean incursionar en las artes plásticas? Bueno, yo más que recomendarle, porque el artista el artista nace, el músico tiene el oído y después se va formando. Yo lo que los invito es que, bueno, que esto es un proceso constante de formación y de mejorar, de explorar y de empezar a descubrir aún más en ese campo de lo que es las artes plásticas. Yo lo que no puedo hacer otra cosa que sino invitarlos a que continúen. Si tienen esa vocación, si tienen ese deseo, que no lo abandonen, que sigan. Claro. Que sigan. ¿Se puede vivir de las artes plásticas? Sí, se puede vivir. Digamos que, bueno, todo depende como uno se plantee las circunstancias en la vida, ¿no? Claro. Pero claro, hay siempre como ese mito de que, bueno, que los artistas valen después que mueren, ¿no? Ah, claro. Pero realmente también hay experiencias. Lo que pasa es que, bueno, se hablan de esas experiencias, pero también hay otras experiencias de artistas que han logrado vivir de su obra. Entonces, digamos que es de donde uno lo quiera ver, ¿no? Claro. Realmente. Depende, como dicen, del cristal. Del cristal con que se que mire. se- Leonardo, ¿alguna exposición en proyecto en este momento? Bueno, directamente cerca no, porque ahorita estoy incursionando en la parte de cortometrajes. Ok. Estoy dándole movimiento a lo que son mis obras. Entonces, bueno, eso me está absorbiendo bastante tiempo y realmente no he tenido la oportunidad de desarrollar una serie de piezas para salir, digamos, a una exposición, a una muestra, ya sea individual o colectiva. Pero sí, digamos que en algún momento lo retomo. Claro. Es una pausa. Es una pausa. Es una pausa, sí. Bueno, Leonardo, yo quiero agradecer pues su presencia acá en Los Especialistas y bueno, desear mucho éxito en esta nueva faceta en la que está incursionando, como es el de los cortometrajes. Sí, muchas gracias. Y pues nada, muchísimas gracias una vez más. Muy interesante, muy amena esta conversación, sobre todo pues con un artista plástico que yo siempre he dicho que los artistas plásticos son difíciles, son complejos por ese mundo interior, ¿no?, que hay dentro de cada uno de ellos. Muchísimas gracias. Bueno, a Leonardo. ustedes, de verdad, muchísimas gracias y bueno, también la pasé muy bien y reiterarle mi agradecimiento por este espacio. A usted. Y a ustedes también, amigos, gracias por su atención. Recuerden, será hasta una próxima oportunidad en Los Especialistas. Publicidad.